La cámara se adentra en un corredor de piedra que parece tragarse la luz. Es 1589. Francia, el castillo de Blois, un mausoleo de secretos donde las antorchas parpadean como ojos a punto de cerrarse. El aire está viciado, huele a cera derretida, a vino rancio, a carne asada y a algo innombrable, un hedor que se clava en el alma. Los muros, grabados con ángeles de ojos vacíos y demonios sonrientes, guardan silencio. En el gran salón, los candelabros derraman cera como sangre negra sobre mesas cargadas de manjares, pavos rellenos con especias, frutas exóticas que brillan como joyas robadas, copas de vino tinto que reflejan la luz como charcos de sangre. Pero algo está podrido. Los nobles, envueltos en sedas que pesan como cadenas, fingen risas que suenan a cristales rotos. Sus manos tiemblan al tocar las copas. Los sirvientes, con rostros pálidos como fantasmas, se retiran en fila, y las puertas de roble se cierran con un golpe que resuena como un martillo sobre un ataúd. Allí, en la cabecera, está él, Enrique, el rey, con una sonrisa que corta como un filo y unos ojos que arden con un fuego que no pertenece a este mundo. Tras esas puertas selladas, un ritual oscuro comienza. ¿Qué hace el rey en la penumbra? ¿Qué veneno invisible mancha los platos que sus súbditos devoran? Y la pregunta que quema como un hierro al rojo vivo: ¿cómo puede un hombre, coronado por la gracia divina, hundirse en una locura tan grotesca que su corte entera tiembla, pero obedece? Esta no es solo la historia de un rey, es una advertencia inspirada en las sombras de Enrique IV sobre lo que el poder absoluto puede hacer a un alma. En su juventud, Enrique no era un monstruo. Cierra los ojos e imagina a un joven de 22 años galopando bajo un cielo desgarrado por relámpagos, su capa negra ondeando como un estandarte de guerra. Era el príncipe de Navarra, un hugonote en un reino católico, un guerrero con el rostro salpicado de barro y una risa que calentaba las tabernas. En 1572, caminaba por los jardines del Louvre, negociando paces frágiles entre hugonotes y católicos que se despedazaban. Los primeros lo veían como un mesías, los segundos como una amenaza. Pero todos, en algún momento, creyeron en él. Sus manos empuñaban espadas, no obsesiones. Las doncellas susurraban su nombre con rubor, y los trovadores cantaban sus hazañas. El joven que desafió a la muerte en los campos de batalla, que juró unir una Francia rota por la fe y la sangre. Pero, ¿qué transforma a un hombre así? ¿Qué lo lleva de ser un salvador a convertirse en un dios enfermo, convencido de que su voluntad es la ley del cosmos? Esa pregunta, como una sombra que se alarga, nos persigue. El trono de Francia era una jaula forjada en sangre, intriga y poder absoluto. Enrique ascendió en 1589, tras años de guerras religiosas que dejaron el reino en cenizas. Las guerras entre hugonotes y católicos habían quemado ciudades, dividido familias, sembrado campos con cadáveres. Él, atrapado entre ambos mundos, juró ser el puente que los uniera. Pero el poder es un veneno lento. Cada decisión, cada traición, cada noche en la que decidía quién vivía y quién moría, lo moldeaba. La corona no pesaba solo en su cabeza, aplastaba su alma. Al principio, los cambios eran sutiles. Dejó de mirar los espejos, diciendo que su reflejo lo acusaba de traición. Ordenó que los músicos tocaran solo melodías fúnebres, incluso en los banquetes más fastuosos. Los cortesanos, con sonrisas tensas como cuerdas de laúd, obedecían. Nadie cuestionaba al rey. Nadie quería ver su ira. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre empieza a escuchar susurros que nadie más oye? ¿Qué sucede cuando el poder le dice que no es solo un rey, sino un dios?
En 1591, un incidente marcó el comienzo de su descenso. Durante una cacería en los bosques de Fontainebleau, Enrique se separó de su séquito. Cuando lo encontraron, horas después, estaba sentado bajo un roble, con la mirada perdida y las manos manchadas de sangre. No era la sangre de un ciervo. Dios me ha hablado, dijo, con una voz que heló a los presentes. Nadie preguntó más, pero los rumores comenzaron. El rey había cambiado. ¿Qué había visto en el bosque? ¿Qué le había susurrado Dios? ¿O qué demonio había tomado su lugar? Ese open loop quedó sin respuesta, pero algo en él se rompió esa noche. Un año después, en el invierno de 1592, el quiebre fue evidente. Durante un banquete en el castillo de Blois, un sirviente joven, Jean, de apenas 15 años, olvidó retirar un plato de sopa antes de que el rey entrara en su ritual. Enrique lo miró con ojos encendidos por una fiebre que no era de este mundo. «Mi semilla es sagrada», susurró, con una voz que parecía venir de un abismo. «Mi semilla es poder». Jean, temblando, salió del salón, con el eco de esas palabras quemándole los oídos. Al amanecer, su cuerpo flotaba en el río Loira, con la lengua arrancada y los ojos abiertos, como si aún viera al rey. Nadie habló de él, pero los rumores se deslizaron por los pasillos como ratas en la oscuridad. ¿Qué había visto Jean? ¿Qué había hecho el rey con ese plato? Y, más inquietante aún, ¿por qué nadie se atrevía a detenerlo? El fetiche de Enrique no nació de un capricho. En su mente, retorcida por años de poder, su virilidad era más que humana, era divina. Había leído grimorios prohibidos, pergaminos traídos de monasterios olvidados, que hablaban de reyes dioses cuyos cuerpos eran canales de poder divino. Uno, escrito por un monje excomulgado, describía un ritual antiguo, la esencia de un rey, ofrecida a sus súbditos, podía transmitir fuerza, poder, inmortalidad. Enrique, con la mente nublada por la fiebre del poder, lo creyó. Su semilla no era solo suya, era un sacramento para fortalecer a su corte, para impregnar a sus nobles con la fuerza de un dios. Pero, ¿era un dios o un hombre perdido en su propia locura? Esa pregunta, como una grieta en la piedra, se abre ante nosotros. Cada banquete se convirtió en un escenario para su delirio. Los sirvientes, con rostros pálidos como la muerte, abandonaban el salón en fila, dejando al rey solo con los platos. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Solo se oía el crujir de la madera bajo sus pasos, el roce de su capa y algo más, un sonido que nadie nombraba, pero que todos imaginaban. Luego, los sirvientes regresaban. Los platos, ahora mancillados, eran servidos, y los nobles comían. Imagina el gran salón de Blois, iluminado por cientos de velas que parpadean como si temieran apagarse. Las mesas están cubiertas de manjares, pavos rellenos, frutas exóticas, vinos que brillan como rubíes. Los nobles, con sedas que pesan como cadenas, fingen conversar, pero sus voces son un murmullo forzado. Saben, algunos lo han visto, otros lo han oído, pero todos saben. El asco se retuerce en sus estómagos, pero tragan porque el rey lo desea. Tragan porque el rey es Francia, y Francia no puede fallar. Entre los nobles, Isabel de Montmorency, una duquesa de 20 años, destacaba por su silencio. Sus ojos escondían un fuego que nadie más se atrevía a mostrar. Una noche, durante un banquete, apartó su plato con un gesto casi imperceptible. Los ojos de Enrique se clavaron en ella, y el salón contuvo el aliento. ¿No te agrada mi hospitalidad, milady?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabel, con la voz firme, pero temblorosa, respondió: «El hambre no siempre es del cuerpo, majestad». El silencio que siguió fue asfixiante. Al día siguiente,
Su familia fue desterrada a Bretaña, y ella enviada a un convento donde las monjas no hablan. Pero, ¿qué pasó con Isabel? ¿Encontró un modo de resistir? ¿O fue consumida por el silencio? Ese open loop queda sin cerrar, pero su gesto plantó una semilla de rebeldía en la corte. Los secretos no mueren fácilmente. En los pasillos, los susurros se multiplicaban. En las tabernas de París, los campesinos hablaban de un rey enfermo, de un castillo maldito. En la corte, las cartas anónimas circulaban, pero nunca llegaban lejos. Philippe de Mornay, un consejero hugonote que había servido a Enrique desde su juventud, intentó advertir al consejo privado. «El rey está roto», dijo con la voz quebrada. «Su alma está podrida». 2 días después, su cuerpo colgaba de una viga en los establos, con una nota clavada en el pecho. «La semilla del rey es sagrada. ¿Fue un suicidio, como dijo la corte? ¿O alguien aseguró que su mensaje nunca saliera del castillo?» Otra pregunta sin respuesta. Otro hilo suelto. El contexto del reino era un polvorín. Las guerras religiosas habían dejado Francia en ruinas. Hugonotes y católicos se despedazaban, y las ciudades olían a ceniza y sangre. Catalina de Médici, la reina madre, había muerto en 1589, pero su legado de intrigas envenenaba la corte. Los nobles conspiraban, los cardenales predicaban fuego eterno, los espías escuchaban tras las cortinas. Enrique, atrapado en este nido de víboras, se aferró a su fetiche como un ancla. Era su manera de afirmar control sobre un mundo que se desmoronaba. Cada banquete era un recordatorio. Él era el rey, él era el dios, y su semilla era sagrada. Pero, ¿era control o era locura? En 1598, Enrique firmó el Edicto de Nantes, un intento de pacificar el reino. Fue aclamado como un héroe, pero en privado su obsesión crecía. Los banquetes se volvieron más frecuentes, más opulentos, más grotescos. Los platos de oro, grabados con símbolos paganos, brillaban bajo las velas. Los nobles comían en silencio, con los ojos fijos en sus copas, temiendo descubrir la verdad en el sabor. El asco era un veneno que compartían, pero el miedo era más fuerte. Una noche, un embajador español, don Diego de Vargas, ignorante del ritual, alabó la comida. «Nunca he probado un venado tan exquisito», dijo, alzando su copa. La corte lo miró con horror, y Enrique rió, una risa que resonó como un trueno. «La semilla del rey es sagrada», dijo, con una mirada que helaba la sangre. Nadie respondió, pero el verdadero quiebre llegó en 1609. Durante un banquete, Enrique se levantó de su silla, con los ojos vidriosos y las manos temblando. Señaló un plato de sopa y gritó: «¡Habla! ¡La comida habla! Me dice que los cocineros han traicionado mi voluntad divina». Ordenó decapitar a los cocineros en el patio, frente a la corte. Los nobles petrificados vieron cómo las cabezas rodaban sobre la nieve. Nadie habló, nadie se movió. El rey, con la capa manchada de sangre, regresó al salón y exigió que comieran. Esa noche, la corte no solo tragó la comida, tragó el último resto de su humanidad. ¿Fue ese el momento en que Enrique se perdió por completo? ¿O fue el momento en que la corte aceptó que ya no había salvación? Los meses siguientes fueron un descenso al abismo. La salud de Enrique se derrumbaba. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener una copa. Sus ojos, hundidos en un rostro envejecido, parecían buscar algo que ya no existía. Los banquetes continuaron, pero ahora eran un ritual de desesperación. Los nobles comían, pero no por lealtad. Comían porque el miedo los había vaciado. Una condesa, Madame de Rohan, comenzó a llevar un rosario a los banquetes, apretándolo hasta que sus dedos sangraban. «Para no olvidar quién soy», susurró una noche. ¿Qué quería decir? ¿Era una súplica?
¿O una rebelión silenciosa? Otro open loop. Otra sombra sin respuesta. El 14 de mayo de 1610, un carruaje recorría las calles de París. Enrique, de 56 años, viajaba sin escolta, confiado en su invencibilidad. Las calles estaban llenas de vida, mercaderes gritando, niños corriendo, el olor a pan fresco en el aire. Pero entre la multitud, un hombre esperaba. François Ravaillac, un fanático con un cuchillo y un rencor antiguo, vio su oportunidad. La hoja encontró el pecho del rey 1, 2 veces. La sangre manchó la seda de su capa, y Enrique, el dios autoproclamado, murió como cualquier hombre. El carruaje se detuvo. La ciudad contuvo el aliento. Y en el castillo de Blois, los sirvientes barrieron las migajas de un banquete que nunca más se repetiría. Los días siguientes fueron un torbellino. El cuerpo del rey fue enterrado con honores en Saint-Denis, pero los rumores no murieron. En las tabernas, los hombres hablaban de un castillo maldito, de platos envenenados por la locura de un rey. En la corte, los nobles miraban sus mesas con recelo, como si el fantasma de Enrique aún pudiera mancharlas. Algunos decían que el rey había sido castigado por Dios, otros que su muerte fue una liberación, pero todos sabían la verdad. Enrique no era solo un hombre, era un espejo, un reflejo de lo que el poder absoluto hace a un alma. La corte intentó borrar su legado. Los platos de oro fueron fundidos, los pergaminos quemados, los sirvientes silenciados, pero los susurros persistieron. En un convento lejano, Isabel de Montmorency, ahora una sombra, escribió en un diario que nunca se encontró: el rey nos alimentó con su veneno, y nosotros comimos. En las tabernas, los campesinos contaban historias de un rey que se creía Dios. En los pasillos del poder, los nobles que sobrevivieron guardaron silencio, pero sus ojos contaban otra historia. ¿Qué habían visto? ¿Qué llevaban dentro? Esas preguntas, como hilos sueltos, nunca se ataron. ¿Qué queda de un rey que creyó que su semilla era sagrada? ¿Qué queda de un hombre que alimentó a su corte con su propia depravación? Esta historia, inspirada en las sombras de Enrique IV, no es solo la de un fetiche grotesco, sino la de un alma devorada por el trono. Cada banquete era un ritual, cada plato una ofrenda, cada noble un cómplice forzado. El castillo de Blois, con sus muros de piedra y sus velas agonizantes, fue testigo de un reinado que se pudrió desde adentro. Los nobles comieron no porque quisieran, sino porque el miedo era más fuerte que el asco. Y mientras las sombras se alargan en los salones vacíos, mientras las velas se apagan y los platos se enfrían, una verdad permanece, fría como el acero. El poder absoluto no solo corrompe, devora la mente humana desde adentro, hasta que no queda nada más que un eco enfermo, resonando en un castillo donde nadie se atreve a hablar. La semilla del rey no era sagrada, era un veneno. Y todos lo bebieron,